Hola a todos, bienvenidos a este canal y gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy yo quiero comenzar, ¿verdad? Primeramente dando mi testimonio o comentando de cómo yo llegué a los caminos de Dios. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque muchas personas que yo conozco, muchas personas por este medio me han preguntado cómo yo he llegado a los caminos de Dios. Yo sé que muchas personas se les hace muy difícil llegar a estos caminos. Siempre dicen que tienen que estar preparados para llegar a estos caminos. Y no necesariamente tiene que ser así porque es la disposición que tenga cada quien. Muchos también han llegado por medio de una situación, de una prueba, de una tribulación. Y por supuesto, muchas personas juzgan porque dicen, bueno, tenías que haber pasado esa situación para llegar a los caminos de Dios. Y realmente no tenemos que estar juzgando a nadie. Cada quien llega en el momento oportuno, de la manera como quiera llegar. Simplemente yo creo que Dios inquieta los corazones de cada uno de nosotros. Y Dios es el que nos escoge a nosotros para nosotros poder llegar a los caminos de Él. Yo personalmente diría que soy una mujer muy privilegiada. Y si ustedes han llegado a los caminos de Dios, ustedes también han sido hombres y mujeres privilegiados de haber llegado a los caminos de Dios. Si Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, algo en especial tenemos un don, tenemos un talento, tenemos algo para nosotros poder dar ese granito de arena a otras personas que también lo necesitan y que necesitan llegar a los caminos de Dios. Pero antes de yo comenzar, ¿verdad?, a decir cómo yo llegué a los caminos de Dios, quiero leer un texto bíblico y lo quiero leer tal cual como está en la Biblia, porque la misma palabra dice que hay de aquel que ponga o quite una tilde. Entonces yo personalmente voy a leerle Lucas 17, el versículo 11 al 19. Esto habla de unos leprosos, ¿verdad?, que se encontraron con Jesús. Y le voy a hablar de este texto bíblico porque quiero hablar del agradecimiento. Y por medio de este agradecimiento es que yo voy a poder dar mi testimonio de cómo yo llegué a los caminos de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos fueron 10 leprosos que fueron limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, o 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Les comento este versículo porque primeramente, ¿verdad?, yo quiero agradecer a la persona que hizo que yo llegara a los caminos de Dios. Y no fue una sola, fueron varias personas que a medida que yo voy a ir contando esto, yo les voy a ir mencionando los nombres. Primeramente yo quiero darle gracias a esa gran persona que me sembró esa semilla cuando yo estaba pequeña, y fue mi abuela materna. Mi abuela materna era cristiana y cuando yo tenía la edad de unos 8, 9 años aproximadamente, ella nos llevaba a la iglesia. Y cuando íbamos a la iglesia, ¿verdad?, hubo personas que por supuesto impactaron mi vida. Bueno, hubo personas que dejaron huellas en mi vida. De todas maneras, yo aquí en este video voy a dejarle en la descripción un video en referencia a las personas que dejan huellas en nuestras vidas. Y una de estas personas, por supuesto, fue mi abuela. Yo recuerdo que íbamos a la iglesia, mi abuela daba clase en la escuela dominical, íbamos los domingos,
Mi mamá siempre nos mandaba a mi hermano, a mí, con Biblia debajo del brazo. Todos los domingos era fijo. En esa iglesia también hacían muchas actividades para niños. Y de eso yo estoy muy agradecida, ¿verdad? Porque eso es lo importante de la labor que tiene la iglesia como tal, de hacer actividades para estos niños, o para en aquel tiempo cuando yo era niña. Es súper importante de que la iglesia sigan haciendo esto. ¿Por qué? Porque yo soy prueba fehaciente de que esa semilla que fue sembrada hoy está echando fruto. Hoy estoy recogiendo esas cosechas. Como les comentaba, mi mamá nos mandaba también todos los domingos a mi hermano y a mí. Yo iba a una escuela bíblica vacacional. Eso era dentro de la misma iglesia. Hacían campamentos, hacían muchas actividades. Había un programa que era Niñas en Acción, que eso no se me olvida para nada. Y allí, indiferentemente de que era una niña, me nutría bastante de la palabra de Dios, porque hasta hoy en día yo recuerdo todos esos coros, esos cánticos que cantábamos en aquella oportunidad. Mi abuelita, que hoy en día ella ya ha fallecido, ella dejó esa semilla, no solamente a mí, yo lo sé que es así, pues, sobre todo a sus hijas, ¿sabes? Que son mis tías, a mi mamá y a mucha gente a su alrededor. Mi abuela hizo una labor preciosa, era una persona que se daba con la gente, era muy humanitaria, muy servidora. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ver, ¿sabes? De que ellos sean testimonios para otros, para que puedan llegar a los caminos de Dios. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer, porque por nuestro testimonio otras personas pueden llegar a los caminos de Dios. Estoy muy agradecida, ¿verdad?, con la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Eso es allá en Venezuela, específicamente en la ciudad de Valencia. Es allí donde yo nací. Es allí donde yo comencé estos caminos. Estaba, por supuesto, muy chica. Estaba niña, pues. Y esa iglesia dejó grandes cosas en mi corazón. Esas semillas fueron allí sembradas y le doy gracias a Dios que fue en un terreno fértil. Yo recuerdo a sus pastores, ¿sabes? Al hermano Jaime, a su esposa, a la hermana Miriam, sus 3 hijos. Los recuerdo con mucho cariño a ellos. Eran una familia, o son una familia muy ejemplar. Todavía esa iglesia existe. Y yo en verdad que quiero agradecerles a ellos después de tantos años, porque yo tengo muchísimos años que no los veo. Tengo muchos años porque después que yo salí de Valencia, que me mudé a Caracas, a la capital, yo más nunca supe de ellos, ¿sabes? No tuve ese contacto. En aquellos tiempos no existían ni siquiera los teléfonos celulares y muy pocas personas tenían un teléfono en casa. Y yo en este momento, si ellos están escuchando, están viendo este video, yo quiero realmente agradecerles a ustedes por esa labor que ustedes hicieron y que están haciendo hoy en día. Gracias a esa iglesia, ¿verdad? Gracias a ellos, a ese ejemplo que me dieron a mí, yo estoy hoy en día en estos caminos. Sí, voy a admitir que cuando era adolescente, por supuesto, me aparté. No voy a decir que toda mi vida yo he sido cristiana. Llegó un momento en mi adolescencia, en mi juventud, que estuve separada de las cosas de Dios. Pero en aquel momento que yo asistía a esa iglesia, era algo sumamente lindo, sumamente diferente, era una vida realmente distinta. A pesar de que yo era niña, por supuesto tenía mi vida normal, jugaba, compartía, pero me encantaba ir a la iglesia, me encantaba ir para allá a escuchar predicar al hermano Jaime. Me encantaba cómo se comportaban sus hijos. Recuerdo que Berta, ella cuando habían los cánticos, ella tocaba la pandereta y yo decía, ay, qué linda, yo quería tocar. En aquellos tiempos se tocaba la pandereta. Hoy en día tú vas a una iglesia y ya eso ni existe. Y yo quería como también hacer eso. Yo quería como intervenir en la iglesia, cantar, no sé, hacer cualquier actividad. Pero sí me involucré mucho en las Niñas en Acción. Era muy lindo porque uno aprendía muchos versículos, aprendía muchos cánticos,
conocías a muchas personas porque teníamos que ir a diferentes iglesias y eso fue una experiencia muy linda, muy bonita, que en verdad que jamás la voy a olvidar. De los hijos del hermano Jaime y de la hermana Miriam, Dinko, Jaime y Berta, ellos tres también inspiraron mi vida porque a pesar de su corta edad, estamos así como contemporáneos. Yo creo que Berta es un poquito menor que yo, Jaime viene siendo más o menos de mi misma edad y Dinko, por supuesto, es un poco mayor que yo. Pero yo recuerdo cuando ellos daban clases, más que todo recuerdo Dinko y Bertica, que estaban más involucrados con las cosas de la iglesia, en el sentido de que vi que daban clases. No sé si Jaime lo hacía, pero es lo que yo recuerdo, ¿ok? No estoy diciendo con esto que es que no lo hacía. Es la memoria que yo tengo para aquel tiempo. Y ellos, por supuesto, Dinko creo que le daba clase a los jóvenes, yo estaba niña, y Bertica creo que le daba clase a los niñitos más chiquiticos, ¿sabes? Y eso me gustaba, eso de una manera u otra impactó mi vida. Aunque uno cuando está pequeño uno no cuenta nada de esto, simplemente uno es como una esponja. Y por eso es que siempre decimos que los niños son como una esponja, porque siempre van absorbiendo y vamos aprendiendo. Recuerdo a muchos hermanos de la iglesia que están muy involucrados con las actividades y con que la iglesia, ¿sabes?, saliera adelante. Era una iglesia pequeña, pero era muy familiar. También una de las personas que me impactó mucho, y yo sé que si ella está viendo este video, quiero que se sienta, ¿sabes?, que de una manera u otra yo estoy muy agradecida con ella. A lo mejor va a quedar como sorprendida, pero es la hermana Jenny Curero, que yo recuerdo que yo, ¿sabes?, ella era mucho mayor que yo, porque ella, considero yo que en aquel momento era una joven. No sé qué edad tendría, no sé si unos 17, 18, 19, 20, no tengo ni idea qué edad tenía, pero yo la veía a ella en la iglesia, ¿sabes? Y la veía adorar a Dios de una manera tan bonita, la veía tan linda ella, vestidita así bien bonita, y yo decía, ay, qué linda muchacha, ¿sabes? Y uno siempre cuando ve a alguien así, tú dices, ay, yo quiero ser como ella. Ella era muy coqueta en el sentido, en el buen sentido de la palabra, de que iba muy bien linda a la iglesia, vestidita linda. Y nada, ella de una manera u otra, cuando ya yo la veía que estaba adorando al Señor, yo decía, no es que lo decía como tal, pero era lo que pensaba en aquel tiempo. Yo, wow, qué linda, qué bella. No sé qué edad tendrá ahorita la hermana Jenny Curero, pero de mi parte la bendigo grandemente, porque de una manera u otra, que a veces hay gente que impacta en tu vida y no nos damos cuenta, ¿sabes? Por eso que nuestro comportamiento es tan importante, sobre todo cuando estamos en los caminos de Dios. Quiero agradecer, por supuesto, también a mi tía Xiomara, a mi tía Nayibe, que ellas también eran dos personas que estaban muy involucradas en la iglesia. Yo las veía como ellas se esmeraban haciendo las cosas para las actividades para los niños, para los jóvenes. Siempre han estado colaborando con la iglesia y eso yo se lo agradezco, ¿sabes? A lo mejor es el momento de que yo lo haga, ¿sabes? Y le leí este versículo, porque en este versículo hablan de estos 10 leprosos, ¿verdad?, que le pidieron a Jesús de que fueran sanados. Y Jesús le dijo que fueran, ¿sabes?, que se lo contaran a los sacerdotes, porque habían sido sanos. Pero uno solo se regresó a dar las gracias. Yo no sé cuántas personas se han regresado a dar gracias a estas personas. En verdad que no lo sé. Pero particularmente yo sí quiero agradecerles a estas personas que acabo de mencionar, de que gracias a esas semillas que fueron sembradas en aquel momento, hoy en día soy la mujer que soy. Hoy en día, gracias a eso, me ayudó muchísimo durante mi adolescencia, gracias a esas oraciones, ¿verdad?, de mi abuela, de todas esas personas de la iglesia, por supuesto de mi mamá, que sé que se han puesto de rodillas para orar por sus hijos, por sus nietos, por toda su familia. Hoy estoy en los caminos de Dios. Les cuento que después que yo cumplí más o menos como unos 10 años,
ya casi 11, nos mudamos para Caracas, que es la capital de Venezuela. Nos mudamos, mi mamá, mis hermanitos estaban mucho más chiquitos y mi hermano mayor. Y no teníamos una iglesia donde asistir, no conocíamos. Y mi mamá empezó a investigar a qué iglesia nosotros ir para no perder eso. Y habían unas iglesias, pero quedaban como en unos barrios un poquito peligrosos. Y nosotros éramos muy muchachitos. Y mi mamá le daba como cierta cosa, ¿sabes? De que fuésemos para allá. Pero encontramos un sitio y, por cierto, eran dos personas muy mayores, eran americanos. Estaban residenciados allá en Venezuela y en la parte de abajo de un edificio, por llamar donde está el parqueo o el estacionamiento, ellos allí tenían eso habilitado, una especie de un salón, por llamarlo así. Ellos tenían varias mesas y asistían varios niños de mi misma edad, más o menos de esas edades aproximadamente 11, 12, 13 añitos. Íbamos, después que salíamos de clase, íbamos casi todos los días para allá, íbamos a colorear, a aprender de la palabra de Dios, era algo muy bonito. No sé qué pasó después, que no fuimos, creo que ellos dejaron de hacer eso, no supimos más de ellos, yo no supe más de ellos, en verdad que no sé qué pasó. Bueno, y en ese momento considero yo que ya unos 14, 15 años por allí, ya particularmente yo me aparté un poquito de los caminos de Dios. Por supuesto, me aparté, pero no hice nada malo, ¿ok? No era que estaba por ahí haciendo cosas o esto, lo otro, para nada. En verdad, era una muchachita muy sana. Luego, ¿verdad? Ya a partir de esa edad, me aparté completamente de Dios. Pero hubo un momento, creo yo que tenía como 20 y algo de años, me imagino yo que pudo haber sido como unos 22, 23 años, algo así, 24, por ahí estaba. Una persona, y que se lo agradezco mucho, ella asistía a una célula, ella se llama Yasmín Uzcategui. Ella, que se lo agradezco muchísimo, Yasmín, si me estás viendo, gracias, porque tú hiciste de que una manera u otra yo volviera a buscar de las cosas de Dios. Ella es una célula donde habían como 4 personas, 5 personas, era en casa de alguien que ella conocía. Y ella me dice, ay mira, ya están haciendo unas reuniones, ella no sabía que se llamaba célula, simplemente me dijo que estaban haciendo unas reuniones y que yo quería ir. Yo le digo, bueno, ok, sí, vamos. Y fui con ella, me invitó y mira, me gustó. Se cantaba y se hablaba de la palabra de Dios. Yo le comento esto a mi mamá y le digo, ay mami, tú sabes que allá hay una casa que están haciendo una célula y bueno, me gustaría para que si tú quisieras ir. A mí me gustó, le digo. Mi mamá me dice, hablan del Espíritu Santo, eso fue lo primero y es lo que mi mamá siempre nos ha dicho, hablan del Espíritu Santo. Y le digo, sí mamá, hablan del Espíritu Santo. Bueno, a partir de allí mi mamá también fue asistiendo y íbamos, ¿sabes? Y después yo volví a dejar de ir, no sé, no, ni pendiente pues. Y mi mamá siguió yendo y ella se congregó en la iglesia. Recuerdo yo que mi mamá estaba muy metida con las cosas de Dios. Y me dice, hija, me voy a bautizar para que vayan para mi bautizo. Esto lo voy a contar, yo nunca lo he contado y sí me da mucho dolor porque hoy en día que estoy en los caminos de Dios, me imagino lo que mi mamá pudo haber sentido en aquel momento que nos invitó para que nosotros fuésemos a ese acto tan bello y tan maravilloso que es el bautizarse. Y nosotros no fuimos, ¿sabes? No le paramos. Creo que muchas personas o muchos hijos con sus mamás y sus papás, no estoy diciendo que todo el mundo, pero a veces en las cosas que ellos hacen y nosotros andamos haciendo nuestra vida, no le paramos mucho a nuestros padres y es un error que cometemos, pero que yo sí sé que yo le he pedido mucho perdón a Dios porque yo sé que mi mamá se pudo haber sentido mal en ese momento de que esté allí, que le estén bautizando y que ella esté buscando, ¿sabe?, a sus familiares y no los vea. Yo sé que pudo haber sido un momento muy doloroso, pero a la vez súper feliz porque estaba tomando una decisión tan maravillosa como esa que a lo mejor de una manera u otra ella se sintió bien, pues. Pero sé que a lo mejor tuvo que haber tenido su tristeza, pues, por no haber tenido a nadie de su familia allí en ese acto tan espectacular.
Yo sé que yo fallé en ese momento como hija y le pido perdón, ¿sabes? A mi mamá por ese momento que como todo hijo, pues le hemos fallado a nuestros padres. Pero me refiero en este caso, en ese momento tan especial para ella, porque me imagino que yo sé que ella quería que sus hijos estuvieran allí. Y yo siempre recuerdo eso, ¿sabes? Y me da tanta tristeza, me da como... ay, es difícil porque yo sé que si yo hiciera un acto así, que fuese así en público, que tú invitaras a tus familiares y yo no viera a mis hijos allí, yo sé que yo también me iba a sentir de esa misma manera. Y uno lo sabe, ya es cuando uno tiene a sus hijos, ¿sabes? En el momento de que tú no tienes a nadie, de que tú no pases lo que pueda pasar tus padres, sino hasta que tú tengas tus hijos, que tú vas a saber qué es lo que realmente se siente. Por eso que a veces nosotros, como hijos, tenemos que tener un corazón bien sensible a nuestros padres, porque nuestros padres nos da la vida, nos cuida, nos ayuda a salir adelante. Y cuando nosotros estamos adolescentes, cuando estamos jóvenes, muchas veces no le paramos, muchas veces no le hacemos caso. Y lo que ellos nos dicen siempre es por nuestro bien. Yo sé que ella lo hacía por nuestro bien. Y yo ahora lo entiendo, ya ahora que tengo a mis hijos. Y yo sé que muchos padres hoy en día entienden muchas cosas de sus padres porque sus hijos lo han hecho entender. Pero bueno, para no ponerme triste en este momento, porque en verdad me da mucha tristeza, pero sí estoy feliz por ese acto que mi mamá hizo, que ella, ¿sabes?, se reconcilió con el Señor, de que ella nuevamente volvió a los caminos de Dios. Y ella de una manera u otra siempre nos hablaba, que a veces uno le decía, ay mami ya, o ella oraba por uno, o de pronto si era carnaval uno quería disfrazar a los niños y ella siempre nos decía que por qué lo vamos a disfrazar, que eso no se puede, cosas que hacíamos y mi mamá siempre, oye, eso no se hace. Confíen en Dios. Mira, tantas cosas que nos hablaba mi mamá. Estoy hablando de la época de la adolescencia, de la juventud, y uno no le hacía caso. Pero bueno, en ese momento yo todavía no me había reconciliado con el Señor. Me aparté. Y mi mamá sí se reconcilió y siguió en los caminos de Dios. Gracias a Dios por eso y todavía sigue en los caminos de Dios. Luego, por supuesto, yo me casé, tuve mis hijos, todo eso. Me mudé para los Estados Unidos y estando aquí en los Estados Unidos hubo una señora que también quiero agradecerle. Ella se llama Luisa Guerra. Si ella está viendo este video, señora Luisa, gracias por haberme invitado a la iglesia cuando yo llegué aquí a este país. Un país donde me acogió, un país que le debo bastante también, que también estoy muy agradecida porque a veces Dios nos trae o nos mueve a sitios diferentes porque Dios obra por caminos misteriosos que a veces nosotros no entendemos. Pero yo creo que Él movió todo esto para yo poder reconciliarme con el Señor. Y fue aquí en este país donde yo me reconcilié con el Señor. La señora Luisa me invitó a la iglesia y siempre íbamos a la iglesia. Esto era más que todos los domingos. Luego yo fui a otra iglesia y allí me quedé congregándome, fui a un retiro, vi cosas maravillosas, lindas. Dios me habló de una manera por medio de su Espíritu Santo súper especial, que decidí andar por estos caminos. Mi esposo lo fui encaminando, ¿sabes? Él no conocía de Dios en el momento que yo lo conocí y se fue involucrando mucho con la palabra de Dios, que le doy muchas gracias a Dios de que Él está involucrado con la iglesia, de que Dios está en medio de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, porque yo creo que si no fuese así, a lo mejor yo estuviera contando otra parte de la historia, en el sentido de que a lo mejor si estuviera en los caminos de Dios todavía, pero estuviera sola. Y Dios no quiere que nosotros como personas andemos solos. Él dice que dos son mejores que uno. Y yo estoy muy agradecida porque mi esposo está bastante involucrado con las cosas de Dios.
Él ha sido muy bendecido, yo he sido muy bendecida, mi familia ha sido muy bendecida. Estamos aquí en los caminos de Dios. Estamos dando unas enseñanzas los lunes y los miércoles. Aquí en la descripción, ¿verdad? Yo le voy a dejar un número de teléfono para aquellas personas que tengan la posibilidad de llamar. Estas enseñanzas las damos los lunes y los miércoles. Ahorita normalmente el horario es de 9 a 9 y media. Cuando hay cambio de horario aquí en los Estados Unidos, hacemos los cambios para las 8 y media de la noche. Y el horario ahorita normal es a las 9 de la noche hasta las 9 y media. Mi esposo da la enseñanza y luego al finalizar la enseñanza yo oro por las peticiones o las necesidades de las personas que están conectadas. Esto se hace por teléfono. Dios ha sido muy maravilloso. Trato también de inculcarle, de sembrarle la semilla a mis hijos. No dejo de hablarle de la palabra de Dios. Trato de que ellos le tengan temor a Dios. Son adolescentes. Tengo uno de 15, uno de 19, uno de 23 años. Y trato de siempre hablarle de la palabra de Dios. Que lo que hagan, pongan todo siempre en manos de Dios. De que sea Dios el que los dirija. No los obligo, porque no me gusta obligar a nadie. Porque por obligación las cosas no se pueden hacer. Porque las cosas no se solucionan así de esas maneras, pero sí vamos a la iglesia, ¿verdad? Y les digo de que sí tenemos que ir, porque así como nosotros le decimos a nuestros hijos por obligación de que tienen que ir a la escuela, lo despertamos temprano para que vayan a la escuela, de igual manera tenemos que hacerlo para que vayan a la iglesia. Entonces muchos padres hoy en día lo que hacen es, vas a la iglesia, no quieres ir, bueno, quédate durmiendo. Y no es así, porque yo creo que ningún padre levanta a su hijo en la mañana para ir a la escuela y el niño le dice, no, yo no quiero ir a la escuela, y el papá le va a decir, bueno, quédate durmiendo. Es mentira, ¿ves? Entonces, así mismo tenemos que hacer con nuestros hijos para ir a la iglesia. Dios inquieta los corazones de cada quien, Dios inquieta los corazones de nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros hijos todo el tiempo. Dios siempre va a tener cuidado de nuestros hijos. Y le digo que Dios siempre va a tener cuidado de nuestros hijos porque en una oportunidad mi hijo el mayor tiene una novia y él no es niño de llegar tarde, él no es muchacho de llegar tarde, gracias a Dios. Pero siempre, como nosotros tenemos que trabajar, nos acostamos temprano y yo no me acostaba hasta tanto él no llegara después de visitar a la novia. Y yo le decía a mi esposo, ay no, yo no puedo dormir, yo hasta que él no llega no puedo dormir. Los fines de semana sí dejamos de que salga un poquito más tarde, pero tampoco es tan tarde. Y aún así no me acostaba, pues no me dormía. Y yo decía, esto no puede ser de una mujer cristiana. ¿Por qué? Porque mis hijos están en manos de Dios. Y yo vine una noche y me puse a orar y le dije, Señor, yo te entrego a mis hijos. Tú eres el que tienes control de ellos. Tú eres el que le cuida sus vidas. Yo tengo que acostarme en paz y yo tener un sueño, ¿verdad? Placentero, y de que mis hijos van a regresar a casa. Sobre todo estoy hablando del mayor. Y yo no me debo de preocupar porque tú tienes el control de todo. Y así lo hice. Y hasta el día de hoy yo le doy muchas gracias a Dios por esa paz que sobrepasó todo entendimiento humano, que de pronto a lo mejor otra madre está escuchando esto y a lo mejor no lo entiende. Pero déjenlo en manos de Dios y ustedes verán cómo Dios controla todo, porque Él tiene el control de todo. Ya hoy en día yo me puedo acostar tranquila y sé que mis hijos van a estar bien. Entonces, esto es la manera, ¿verdad?, que hasta ahora yo he estado en los caminos de Dios. Estoy haciendo videos, ¿verdad?, para yo poder impactar la vida de otros, porque de una manera u otra, sin darnos cuenta, nosotros impactamos la vida de otros por videos, por hablar con una persona que de pronto Dios te la pone allí en tu alrededor o al frente de ti para que tú le hables, por tu comportamiento, por tu manera de ser, por tu manera de actuar. Estas son las maneras de que nosotros podemos impactar a alguien. Si en esta oportunidad tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, yo te invito a que aquí en este canal hay muchos videos de que hablan de las palabras de Dios. Hay muchos videos que te hablan de la vida normal,
porque todos nosotros tenemos una vida normal, pero de las cosas que nos pasan siempre tenemos que reflexionar, porque siempre hay una enseñanza, y eso es lo que yo hago con estos videos. Son enseñanzas que nos da la vida y nosotros las podemos llevar a la Biblia, porque en la Biblia podemos encontrar todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Como a veces hay mucha gente que no le gusta decirle que es un manual de instrucciones, así como el televisor viene con un manual, la nevera viene con un manual, la estufa viene con un manual, muchos de los aparatos electrónicos vienen con manuales para nosotros poder manejarlo. De igual manera nosotros vinimos con ese manual, que es la Biblia. La Biblia está para cada uno de nosotros poder saber manejar nuestras vidas, para nosotros poder llevar una vida mucho mejor, un estilo de vida diferente. Así que bueno, esta es la manera de que yo les quería contar a ustedes, porque muchas personas me habían preguntado y muchas personas que apenas se están suscribiendo a mi canal no me conocían y no saben parte de mi historia. Entonces yo quería contarles esto con mucho amor, con gran sinceridad, y agradeciéndole, ¿sabe?, a estas personas, como lo comenté en un principio, a mi madre bella y hermosa que estuvo de rodillas muchos años y todavía sigue estando de rodillas por mis hermanos para que lleguen a los caminos de Dios. Mi mamá siempre ha estado allí orando sin cesar por sus hijos. Tengo que agradecerle también mucho a ella de haber hecho esas oraciones y de yo haber llegado a los caminos de Dios. Agradecerles a ustedes por haber visto mis videos, por estar pendiente de lo que yo pongo en mi canal, de estas personas que se han suscrito. En verdad que estoy súper agradecida. Y nada, quiero que compartan este video. Si te gustó, dale like. Y si tienes alguna otra pregunta, quieres que haga algún otro video, coméntalo aquí en la cajita de los comentarios y con mucho gusto yo lo haré. Así que gracias a ustedes, porque gracias a eso, ¿sabe?, estoy aquí donde estoy impartiendo esta palabra, que por medio de este testimonio, ¿sabe?, estas madres no se cansen de orar a sus hijos, que por medio de este testimonio que muchos puedan llegar a los caminos de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Es simplemente nosotros estar dispuestos. Y también, como dice la palabra, ser agradecido en todo. Dios no dice que tenemos que ser agradecidos en una cosa sí y en otra cosa no. Él dice que tenemos que ser agradecidos en todo, sea bueno o sea malo, sea mucho o sea poco. Así que tenemos que darle gracias a Dios por todo. Así que bueno, nos vemos en otro video. Gracias por compartir, gracias por darle like. Y así que nos estamos viendo. Bye.